o de Europa del Este, una cosa extraña que ahí ya puede cambiar la situación, pero normalmente que se encuentra aquí, que es Siemens, Sales Bradley, Onrum, Mitsubishi, de esos, el más complicado es Siemens. Ok, entonces pasemos a la presentación, vamos al campus, y acá vamos por las unidad 2 todavía, y tenemos el tema 2 que íbamos por la mitad más o menos. Hemos visto la parte de la forma, sobre las estructuras de programación, y hemos visto algunos ejemplos, pero hemos quedado más o menos por acá. Entonces, de lo anterior, ¿hay alguna consulta antes de seguir? ¿Cómo les ha ido con el material complementario? ¿No han estado leyendo? Recuerden que siempre es bueno, además de repasar las clases y hacer consulta, también guiarse o leer. En este caso, el documento es bastante resumido, entonces les puede complementar muy bien con lo que son las clases. ¿Okay? Entonces, no hay dudas, vamos a seguir con la estructura de estos programas. Hemos hablado de que hay un programa principal, en este caso es el programa OB1, así se llama el bloque de organización, donde está todo el programa principal. Y normalmente este programa yo hago llamadas a sus rutinas, que son estos módulos, y estos módulos pueden hacer otras llamadas a otras subrutinas, y ahí van en ese nivel, hasta llegar a un nivel 8. Más de ese nivel no se puede ir porque ya satura la pila. La pila es como los espacios de memoria en donde iban antes de ir al siguiente. Entonces, lo máximo llega hasta nivel 8. Ahora bien, más de eso no es necesario. Incluso cuando ya tenemos niveles, por ejemplo, un nivel 3 o un nivel 4, ya es más que suficiente para lo que tengamos que hacer. Si ya vamos a niveles 7 o 8, algo estamos haciendo mal. Entonces, siempre recuerden que no hay que ir muy profundo, porque al final también complica mucho la lectura del programa y que no es lo recomendado. Esto es prácticamente lo mismo, nada más que ya aquí vemos ya un poco más con más de nombres. El sistema operativo, aquí está el OV1, que está su programa, y ya dentro del programa ven que ustedes hacen unas llamadas a las subrutinas. Entonces, el FB10 es esta subrutina que está aquí. Como es un FB, tiene una instancia que ahorita vamos a llegar a ese punto. Y vean que tiene un FC50, que es otra subrutina. Esta subrutina la reutiliza tanto la cinta A como la cinta B. Entonces, de esa manera yo aprovecho este código y no tengo que estarlo creando aquí o aquí, sino que una única vez lo creo y simplemente lo reutilizo. De esa manera me voy ahorrando espacio en memoria y hago más eficiente mi código. Aquí vamos a ver un poco de lo que es la estructura, y ahorita le ponemos los nombres, pero normalmente aquí viene el sistema operativo, controlando lo que es el ciclo, el tiempo, procesos, errores. Aquí están los OB, los modos de organización, y aquí están los FBs y los FCs y los FBB, SFB y SFC. Y estos son como los típicos en cada uno de los CPUs. Entonces, por ejemplo, un 315 normal tiene 13 OBs. Normalmente yo utilizo unos cuantos, no utilizo todos, pero él tiene 13. FBs tiene 128, FC tiene 128, DBs, que son bloques de datos, tienen 127. SFC, que son bloques de sistemas de función, pero ya propiamente de los sistemas de Siemens, ya son creados por Siemens, son 48 y esos son SFB, son 7. Y dependiendo del CPU, dependiendo del modelo del PLC, así son los diferentes tipos o de tamaños, o de características y de memoria que tiene cada uno de estos bloques. Ahora bien, ¿cómo se llaman o qué son esos bloques? Entonces, tenemos los bloques
o los módulos de organización, que vienen con las siglas OB. Entonces, lo que hacen ellos es la interfase de usuario entre el sistema operativo y el programa. Recuerden que el sistema operativo nosotros no lo vemos, simplemente sabemos que está ahí, que está funcionando, y que nos ayuda a la ejecución de nuestro código, y el programa que ustedes van a realizar y van a cargar el PLC. Estos bloques tienen prioridades de 1 a 29, donde la prioridad 1 es la principal y la 29 es la menos prioritaria. ¿Por qué definimos prioridades? Porque así se define qué se ejecuta primero. El que tiene mayor prioridad se ejecuta primero. Esta información, hay una opción de información especial de inicio de pila de datos locales y definen la estructura del programa de usuario. Ustedes, dependiendo de la forma en que lo quieren programar, así van a utilizar los OBs. Después tenemos otros módulos que son los módulos de función, los FB. Estos módulos tienen memoria que se puede ser programada por el usuario. Son parametrizables y tienen retentiva. También son no parametrizables y pero con retentiva, o también pueden ser no parametrizables y no retentiva. Eso ustedes lo seleccionan de acuerdo a su necesidad. ¿Qué son esos? Parametrizables, que ustedes le pueden dar parámetros en los cuales ellos actúan de acuerdo a los parámetros. Son como entradas. Y retentiva quiere decir que almacena datos o no almacena datos, dependiendo de lo que yo quiera almacenar. Tengo otras funciones que se llaman función FC. Estas son las de rutina para funciones frecuentes. Por ejemplo, arranque y paro un motor. Es un bloque que yo lo puedo reutilizar n cantidad de veces de acuerdo a la cantidad de motores que tengo. Entonces, yo hago solo una función FC que le puedo llamar arranque paro motor. Y ese bloque yo lo reutilizo las veces que sea necesario. Entonces, es una rutina de programa para funciones frecuentes. El valor de retorno es transferido, no lo almacena. Y los parámetros deben ser asignados por la llamada. O sea, que antes de que ustedes lo ejecuten, tienen que ponerle cuáles son las variables de entrada. No tiene retentiva, pero sí es parametrizable, como mencionaba antes. Ese es el FC. La diferencia entre un FB y un FC principalmente es que este tiene memoria. Yo puedo almacenarle datos. Este no. Este simplemente ejecuta funciones. Si podemos verlo de forma más simplificada, este almacena resultados. Si yo tengo, por darles un caso, un sistema donde tengo que leer una entrada analógica y ejecutar una función y almacenar un valor, entonces tengo que usar este. Pero si yo lo que ocupo es realizar una función matemática, que esa me da un resultado y no tengo que almacenarlo, entonces uso esta función, para que quede un poco más claro. Y después tengo los módulos DB, o módulos de datos. Es una estructura, es un almacenamiento de datos locales, si es una DB de instancia, y es estructurado y tiene almacenamientos globales, si es una DB global. ¿Qué significa DB de instancia, DB global? Ahorita vamos a ver un detalle, pero adelantándonos, un DB de instancia es un DB que está asociado a un FB. Entonces, solamente el FB puede leerle y escribirle, porque es de esta instancia. Cambio, uno global, cualquiera lo puede leer. Un DB podemos verlo como si fuera una tabla de Excel, donde yo tengo diferentes columnas y cada tiene un nombre, tiene una característica y tiene un valor. Entonces, eso es un DB. Hay diferentes formas de visualizarlos, pero en forma general, eso es un DB, como una tabla de Excel. Después teníamos los módulos de sistema. Esos módulos ya están hechos. Ustedes simplemente los vamos a reutilizar o a utilizar. Entonces, tengo los SFC, que es prácticamente un FC, pero vean que tiene una S antes, que es de System. Entonces, son integrados en el sistema operativo de la CPU. Un usuario puede llamar a esta función sin memoria, porque es un FC. Y están los SFB. Entonces, igual, integrado al sistema operativo, y el usuario puede llamar a esta función con memoria. Entonces, quiere decir que almacena datos. Si yo ocupo, o en este caso, el CPU o el Siemens me dice, este bloque que usted va a hacer es un SFB. Usted tiene que asignarle un DB de instancia. A veces ahorita no les queda muy claro eso, pero ya vamos a llegar a algunos ejemplos para que vayan aterrizando un poco el tema. Y también tenemos los DB de sistemas, los SDB.
Son módulos de datos para datos de configuración y parámetros, como tal. Ok. Entonces, los módulos de organización, de ahí paso a paso, cada uno con un detalle. Los bloques de organización o OBs constituyen la interfaz entre el sistema operativo y el programa de usuario. Ellos tienen prioridad. En el caso de las CPUs S7-300, que son las que hay en la universidad, la prioridad de estos es fija, yo no la puedo cambiar. Hay posibilidad en algunos que se pueda, en los PLC que nos permitan, definir la misma prioridad de los OB. Con prioridad 0 se desactiva el OB de alarmas. Simplemente si yo le pongo una prioridad 0 a un OB de alarmas, no se activa nunca. Estos son llamados por el sistema operativo. Yo no los llamo. Yo simplemente voy a configurarlos, voy a programarle algo en ellos. Pero el que los va a ejecutar y los va a llamar es el sistema operativo. Y ahorita vamos a ver por qué. Cada OB contiene una información de arranque, que es unos 20 bytes, datos locales que entran al operativo donde el arranque y controlan. Lo primero, el procedimiento cíclico. Quiere decir lo que él está enciclado y va ejecutándose siempre. Está el procesamiento controlado por alarmas, que es que sucede una alarma, entonces se llama al OB de la alarma, se ejecuta el código y se regresa a un DIO. Y tengo el comportamiento en el arranque del sistema de automatización, que es por tiempos, y el tratamiento de errores. En caso que salga una falla o un error, él va a ejecutar el OB si está activo. Ejecuta lo que esté ahí y se regresa al punto. Si ese OB no existe, el CPU se va a falla, se detiene. Entonces, es importante saber que hay que cargar esos OB de error, aunque no le programe nada, para evitar que el CPU se me vaya a stop. ¿Cuáles son esos OBs? Bueno, son estos que están acá. El OB1 es el que ya hemos visto que se ha utilizado en ejemplos anteriores, es el de ciclo libre, es el que siempre vamos a utilizar y donde vamos a cargar nuestro programa o las llamadas a nuestros bloques de función. Ese tiene una prioridad de 1, por eso es el que siempre se ejecuta. Después tengo alarmas horarias, en este caso OB10 y OB17, más bien de ese rango, del 10 al 17. Tiene prioridad 2. Conforme yo voy a programar horarios, por ejemplo, una sirena que suena a las 12 para que todo el mundo sepa que va a ir a almorzar, o que suena a las 7 y suena a las 5 para la hora de salida. Yo puedo programar con estos OBs que se ejecuten en ese horario, en ese instante, y simplemente va a activar una sirena por un tiempo y después ya se apaga. Tengo alarmas de retardo, que es algo similar, nada más que tienen un retardo cuando se activa. Alarmas cíclicas, similares a estas de acá, pero que ya tienen un ciclo en lugar de un horario, sino que se ejecute cada hora, o se ejecute cada 30 segundos, o se ejecute cada 30 minutos. Entonces, estas son cíclicas con tiempo. Alarmas de proceso, que cuando sucede alguna situación del proceso como tal, yo la puedo configurar de tal manera que se ejecute alguna de estas desde el OV40 al OV47. Alarma de multiprocesamiento, que cuando se ejecuta cierto procesamiento múltiple, entonces ella se va a activar y yo voy a poder programar lo que desea en ese punto. ¿Ok? Entonces, error de redundancia, ya aquí vienen los errores. Cuando hay error de redundancia, cuando hay un error asíncrono, cuando hay prácticamente errores asíncronos y síncronos como tal, se ejecutan estos OB, el OB121, OB122, OB80, 87 y demás. También tengo un ciclo no prioritario y un OB de arranque. Ahora bien, tenemos muchos OBs. ¿Los usamos todos? No. Normalmente lo que se usan son los OBs de errores para evitar que el PLC se vaya a stop. Simplemente descargarlo aunque no le ponga nada, pero lo pongo. El OB1 que siempre tiene que ir y en algunas ocasiones el OB de arranque. ¿Por qué el OB de arranque? Porque cuando el PLC inicia, hay veces que necesitamos hacer algo, ya sea que desactive todo o que apague todas las salidas o que inicie un proceso X de secuencia. Entonces, cada vez que el PLC arranque, va a ejecutar eso una única vez
y después nunca más lo vuelve a ejecutar, a menos de que alguien le dé un reset o lo apague y lo vuelva a encender. Eso es el de arranque. Solo en ese instante se va a ejecutar. Y tiene la prioridad 27. Y ahora viene al revés. Entre más alta sea la prioridad, es más alta. Entre más alto sea el valor, más alta es la prioridad. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? O está todo claro o no está nada claro. Una de dos. Pero bueno, Y ahí vamos por bien. mí todo claro, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir yendo un poco más y tal vez así ya se van aclarando algunos puntos. Porque ahorita es muy teórico, entonces hay veces también que se pone muy tedioso. Recordemos que tenemos el sistema operativo, que está acá, y tengo el programa principal, que está acá. La ejecución es cíclica. Esto que está aquí es el OV1. Y el CPU lo que hace es, llama al OV1, ejecuta y regresa. Y está haciendo esto n cantidad de veces hasta que ustedes le den reset o que se apague o lo que se falle. Entonces, ese es el procedimiento cíclico. Yo aquí tengo también una ejecución cíclica, pero aquí ya tengo interrupciones. Entonces, estas interrupciones se ejecutan con los OVs de error, o en este caso del programa de alarma, lo que yo quiera, dependiendo de lo que yo programé. Entonces, cuando sale la interrupción, él sale del programa principal, ejecuta el programa de alarma y se regresa a un día. Entonces, vean que en este caso, en este ejercicio, que hay dos interrupciones. Esta es una interrupción del programa que ya ustedes lo hicieron porque configuraron que se interrumpiera si sucedía tal evento, entonces se lo ejecuta. Y esa es una interrupción, pero por una falla, por un error. Entonces, igual, sale la interrupción, va, le da el tratamiento del error y se regresa. Y nunca se detuvo en el CPU como tal. Si yo no pongo el OV de error acá, él me manda stop. Entonces, por eso es importante cargar esos OVs. Más adelante yo les voy a dar una guía de cuáles OVs mínimos tienen que cargarse del CPU para evitar que se falle. De momento solamente sepan que existen y que hay que cargarlos para evitar que el CPU vaya a par. Esto ya lo hemos hablado, la profundidad. Nada más que aquí ya viene la forma en que se va ejecutando. Entonces, vean que esta es la profundidad de anidamiento, o lo que hemos visto como las pilas, que llegan hasta un nivel de 8. Y aquí lo que muestra la forma en que se va ejecutando. Recuerden que esto es cíclico, entonces siempre va a hacer esto, pero él hace en esa secuencia, conforme va avanzando y después se devuelve. Y va en ese sentido, siempre de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y regresa y vuelve a ejecutar todo el procedimiento. Esta es siempre el ciclo en la forma en que se ejecuta nuestro programa. De arriba a abajo y de izquierda a derecha. Aquí es otra representación. Aquí lo calamos, esto puede ser un OV, puede ser un FB, puede ser un FC, este código que está acá. Aquí hace una llamada a otro módulo, pues simplemente guarda la ubicación de memoria en la pila, aquí digamos que ya la posición 20, digamos, aquí es la 0, aquí es la 20, guarda esa posición 20 en la pila, va acá, ejecuta el código, cuando se regresa, la pila le devuelve al contador del programa, que es el que va viendo en qué línea va, dice, usted va por la 20. Entonces, él regresa para acá y sigue ejecutando el código como si nada hubiera pasado. No se pierde. Entonces, eso es lo que está tratando de representar acá en esta figura, que ejecuta y se regresa al punto donde previamente, antes de ir a atender el llamado, estaba. Eso es importante. Vamos a discutirlo aquí rápidamente, pero al final de la clase lo vamos a retomar. Las fases de la ejecución cíclica del PLC. ¿Cómo es que el PLC hace sus funciones? ¿Cómo es que lo realiza? Okay. Primero, el sistema operativo inicia el tiempo de vigilancia cíclica. ¿Esto qué es? Eso significa que el CPU se va a empezar a tomar con un cronómetro cuánto dura él en ejecutar todo esto. Entonces aquí lo pone en 0. Inicia el tiempo.
porque él necesita vigilar cuánto dura ejecutando todo esto. Entonces aquí reinicia el contador. Aquí el CPU escribe los valores de la P y Q en los módulos de salida. ¿Qué es la P y Q? La P y Q es una imagen de las salidas que están en memoria y los pone ya en la salida física. Entonces, si yo tengo que en la memoria la salida 0.1 tiene un valor de 1, lo que va a hacer es que va a leer ese espacio de memoria y se lo va a asignar a la salida y va a salir la salida en 24 voltios si es de como un potencial, o va a activar el relé si es de libre potencial, pero va a hacer algo con el valor de memoria a la salida física. Eso es una actualización. Simplemente agarra lo que está en memoria, si dice tales salidas están en 1 y tales salidas están en 0, eso lo pasa a las salidas de tal manera que la salida física va a tener los valores que tenía la memoria. Después va a leer las entradas de los módulos de entradas. Entonces, si la entrada 0.1 tenía 24 voltios, quiere decir que está activa. Entonces, eso lo va a ver y en la ubicación de memoria 0.1 va a poner entonces un 1. Repito, eso lo vamos a retomar ahorita con un diagramita, pero para que se vayan dando por entrada cómo funciona eso. Cuando ya tengo actualizadas las entradas, lo que me corresponde es que el CPU ejecute su programa, porque ya tengo todos los datos necesarios para ejecutar el programa. Él ya sabe cuáles entradas están activas, cuáles entradas están desactivadas y cuáles valores de entradas analógicas tengo. Entonces ya tiene todos los datos para ejecutar el programa. Después ya finaliza el ciclo, el sistema operativo realiza las tareas pendientes, carga y borra módulos, recibir, enviar datos globales, etc. Y vuelve a iniciar el ciclo. Y hace eso todas las veces mientras él esté encendido y esté sin fallas. Luego del tiempo de ciclo que antes le mencionaba es lo que él mide, que mide desde el momento en que inicia hasta el momento que finaliza el ciclo. Entonces él siempre está midiendo este ciclo. ¿Y por qué lo mide? Porque si se sobrepasa, quiere decir que hubo un problema y se encicló o pasó una falla, entonces él puede llegar y reiniciarse o atender algún evento de una falla. Entonces, el tiempo de ciclo es el tiempo del sistema operativo que necesita para, número 1, ejecutar el programa del ciclo. Partes del programa que se interrumpen, por ejemplo, OBS. Actividades del sistema, actualización de imágenes. Entonces, el tiempo de ciclo involucra todo este proceso que estaba acá. Y él siempre lo está monitoreando para asegurarse que el PLC está trabajando de forma correcta. Hay veces que el tiempo de ciclo cambia, no siempre es igual. Por ejemplo, si vemos este tiempo de ciclo acá, y después esto, vemos que aquí todo este proceso fue el tiempo de ciclo. Todo este proceso acá. Aquí inició, y aquí terminó, y aquí inicia un nuevo ciclo. Entonces, estos OVs que están acá no siempre se ejecutan, porque son OVs de error o son OVs de eventos. Entonces, hay veces que se ejecutan y otras veces no. Entonces, dependiendo de si se ejecutan o no, ese tiempo de aquí a aquí cambia. Lo que sí tengo que tener cuidado es que eso nunca supere el tiempo máximo, porque entonces ya va a haber una falla. No se va a ejecutar todo el ciclo como debió haberse ejecutado, sino que se cortó. Este es el tiempo máximo que está aquí. Eso que dice acá es como la reserva que quedó en este ejercicio como tal. Normalmente eso nunca se supera. Normalmente no son programas tan grandes o no tengo tan mala suerte que me suceda un montón de eventos acá y que pase eso. Normalmente no pasa. Igual uno lo puede verificar. Uno puede llegar y en las propiedades del CPU, cuando está conectado al PLC, puede darle verificación y puede darle tiempo de ciclo y ahí él le muestra cómo se está ejecutando y en qué valor tengo el máximo, en qué valor tengo el promedio, el actual y demás. Ahí se van viendo sus valores. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá?
Profesor, ¿Sí? cuando uno ya hizo el programa, en teoría, cuando uno está creando un programa, dice que si el programa ya le corrió, ya no le va a volver a fallar. Pero existe la posibilidad, ¿verdad?, de que algo le pase. Es que no sé cómo explicarlo, cómo preguntarlo. Sí, Que le claro. entre al programa. Y puede pasar, digamos, si yo hago una mala programación donde estoy esperando que el usuario haga algo o una cuestión así, y me quedo ahí esperando, por alguna razón se encicla, entonces ya ese tiempo se va a sobrepasar y ya no se va a terminar el ciclo, se va a reiniciar. Entonces ahí puede pasar que no se ejecute de forma correcta en mi código. Pero igual eso son buenas prácticas de programación y me puedo dar cuenta al hacer esa vigilancia del ciclo. Que puedo meterme, como antes mencionaba, y ver si mi código está funcionando de forma correcta o hay algo que no se está ejecutando de forma correcta. Vean que aquí está el OV1. Este es donde está, por decirlo así, el código que es cíclico. Aquí está el OV10, que no me acuerdo si eran de algo de ciclos, me parece que eran de ciclos. Entonces, si yo por aquí cometí el error de que es en ciclo y esto siguió, llegó acá, aquí corta y vuelvo a iniciar el proceso. Entonces, lo que está posterior a ese en ciclo, a ese punto que es en ciclo, no se va a ejecutar y eso puede generar problemas. Entonces, siempre hay que ser cuidadoso con esto del ciclo. No es algo que falle normalmente, como se lo mencionaba, pero sí es bueno vigilarlo, revisarlo, ver cómo está. Ok, empecemos con los FCs. Los FCs son los bloques de función, pero que no tienen memoria. Entonces, se pueden tener algunas variables, pero son temporales, no se va a almacenar nada. Los datos locales se pierden tras la ejecución, entonces no esperen que si ustedes tienen un dato local, ese va a quedar ahí de futuro, sino que en el momento en que se terminó de ejecutar el FC, todo se va a borrar. Los datos locales de una FC no se pueden asignar a valores iniciales, y como una FC no tiene memoria, se van a indicar siempre parámetros actuales. Si yo ocupo utilizar una variable y quiero utilizar un FC, entonces tengo que utilizar un módulo de datos global, que son los DB globales, que son como esos tablas de Excel que yo les mencionaba, que me tengo la variable y tengo el valor. Entonces yo puedo llamar a eso, usarlo y ponerla ahí. Pero no es lo normal. Normalmente los FCs lo que traen es simplemente funciones que no tienen que almacenar nada, simplemente reciben datos y entregan un valor, como por ejemplo una suma, una multiplicación o unas funciones lógicas, pero no almacenan nada. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Dice, los FCs se pueden utilizar para devolver un valor de función del módulo invocante, por ejemplo, funciones matemáticas, o ejecutar una función tecnológica, una combinación binaria, puras AND y OR. Entonces, los FCs son para ese tipo de aplicaciones. Si yo quiero almacenar algo, entro a los FBs. Entonces, igual, son módulos programables, parámetros absolutos informales, pero con memoria. Entonces, tienen asignado un módulo de datos que se llama DB de instancia. Entonces, cuando yo creo el FB, yo le agrego como esa tablita de Excel, SDB, donde yo puedo crear ahí las variables y los espacios de memoria y los valores de esas variables. Entonces, de esa manera, esos valores no se van a borrar y yo puedo reutilizarlos a futuro. Los parámetros que se transfieren al FB y a las variables estáticas se memorizan en la DB de instancia. Las variables temporales se memorizan en las datos locales. Los datos de DB de instancias no se pierden al finalizar la ejecución, que es lo que antes mencionamos. Ahí quedan siempre. Entonces, por darles un ejemplo, si yo ocupo crear una subrutina donde él toma un valor y lo suma al anterior, y cada vez que se ejecute sume el valor nuevo al anterior, yo no puedo utilizar un FC. Bueno, podría hacerlo y utilizo un DB global, pero no es lo ideal. Si voy a hacer eso, que yo ocupo utilizar el valor previo para algo, entonces tengo que utilizar un FB. Porque como tengo el DB de instancia, tengo esa tabla ahí que yo puedo guardar los valores
y actualizarlos y leerlos. Entonces, ese es el que va a funcionar. Un FB contiene un programa que se ejecuta cada vez que se le llama desde otro módulo y facilita la programación de funciones complejas de uso frecuente. Entonces, vean que aquí ya hablo de funciones complejas, que ya ocupan memoria, ocupan retentiva, entonces ya no me sirve un FC, tengo que pasarme a un FB. Lo que sí no es recomendable es utilizar siempre FBs. Si yo no ocupo memoria, si yo no ocupo almacenar nada, utilicemos un FC, que para eso fueron creados. Porque recuerden que están limitados, no tengo FBs infinitos y no tengo DBs infinitos, entonces tengo una limitante y debo utilizarlos cuando realmente lo ocupo. Aquí viene un poco más del FB y las famosas DBs de instancia. Entonces, a cada llamada de un FB que transfiere parámetros está asignado un DB de instancia. Un FB puede ejecutarse con diferentes DB de instancia. Luego se ejecuta con diferentes valores para los parámetros con cada DB de instancia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo un FB que creé que es para motores, que vienen los datos del motor. Viene la corriente de arranque, viene cuántas revoluciones, viene un historial, viene un tiempo efectivo de uso, un contador de cuántas horas está operando ese motor. Entonces, yo ocupo un FB porque estoy guardando datos y ocupo irlos almacenando en el tiempo. Entonces, creé el FB. A ese FB yo le tengo que asignar un DB de instancia. En ese caso le pongo que el DB de instancia es el 202. Y le pongo un nombre, motor 2. Entonces, aquí ya en esta hoja de Excel, en este espacio de memoria, ahí quedan guardadas las variables, todos los datos de este motor que yo definí aquí. Y cada vez que yo voy a llamar a este FB, estos datos están ahí, no van a cambiar. Simplemente si yo los actualizo, ahí se van actualizando y se van almacenando y no van a borrarse. Si yo llego y ocupo crear otro FB de motor, digamos que ya es el motor 3 y motor 4 y motor 5, yo puedo llamar al FB, pero no puedo asignarle este DB, sino que tengo que asignarle el 203, o el 204, o el 205, porque si no le asigno un DB diferente, entonces no le va a caer encima, o le daría error, pero igual, si pudiera no dar error, le caería encima los datos que yo tengo, entonces no me sirve, es como agarrar y escribir algo y después le caigo encima. Entonces tengo que poner un DB diferente. El FB sí sería el mismo, el FB20, pero el DB tiene que ser diferente. Profesor, ¿Sí? en ese caso usted dice que el FB20 sigue igual, pero ¿a dónde haría la variación? Le pongo motor 2, por decir algo. Sí, cuando tú llamas al FB, estos valores están dirigidos a diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, aquí puede haber una variable que se llama nombre motor y puede ser una constante. Entonces, tú llamas al FB y le pones nombre motor, motor 3. Lo llamas otra vez, nombre motor, motor 4. Y cada vez que lo llamas, tienes que decirle una instancia. Entonces, lo va poniendo 202, 203, 204, 205. De esa forma. Ok, Igual, perfecto, gracias. igual, este nombre que está aquí se va cambiando también. Ok, vamos a empezar a ver un poco la diferencia entre las DBs globales y las DB de instancia. Las DB globales, como su nombre lo dice, son globales. Cualquiera puede tener acceso a él. Entonces son módulos de datos, igual como mencionábamos, como una hoja de datos, ahí como un Excel. No contienen instrucciones, solamente contienen datos. Pueden tener datos de usuarios, datos de variables o con los que trabaja el programa. Y cualquier bloque, tanto un FB como un FC o como un OB, pueden leer y escribir datos en un DB global. Entonces, todo el mundo tiene acceso a eso. Es como una carpeta compartida. Todo el mundo puede leerla, todo el mundo puede escribirle, todo el mundo puede hacerle cambios. El tamaño máximo de DBs depende de la CPU. Entonces, dependiendo de la CPU que yo use, dependiendo del PLC, así va a ser el tamaño máximo del DB.
La estructura de los DBs de datos globales se puede definir discrecionalmente. O sea, ustedes pueden llegar y decir, la posición 1 se llama variable X, Y, Z. La posición 2 se va a llamar variable J34. Ustedes pueden poner cualquier cosa y le pueden poner cualquier tipo de variable. Pueden decir, la variable 1 va a ser un entero, la variable 2 va a ser flotante, la otra va a ser booleana. Y ustedes definen la estructura, como la hoja de Excel, ahí ustedes la van colocando. Y cualquiera puede leerla y puede escribir sobre ella. Los datos DB globales no se borran al cerrar la DB o al concluir la ejecución. Ahí quedan, no se borran. Van permaneciendo. Ustedes lo pueden cambiar, o los FCs o los que lo llamen, lo pueden cambiar, pero esos datos quedan guardados. Se actualizan, pero quedan ahí guardados. Si ustedes, en este caso, apagan el PLC o hacen algo, normalmente el PLC tiene como una memoria retentiva y no se borra. Entonces, estos datos no se van a borrar, pero todo el mundo tiene acceso a ellos. En cambio, los DB de instancia, aquí hay un error, eso es FB12, no es FC. Los datos de instancia solo tiene acceso el FB12, que es este. Nadie más puede acceder a él, solo el FB12. Entonces, por eso ven que aquí solamente aparecen estas dos flechas. En cambio, aquí cualquiera puede leer y escribir. Ahora bien, ya que tenemos más claro lo que es un FC, un FB y las DB de instancia y DB globales, vamos a ver los últimos módulos, que son los del sistema. Esos módulos ya son programados y ya vienen en las CPUs. Están los SFB, que es un FB integrado a la CPU, forman parte del sistema operativo, no se cargan, simplemente ya están ahí, ustedes los usan. Eso sí, hay que crear la DB instancia, como ustedes lo llaman, tienen que ponerle, usted va a utilizar la DB100, usted va a utilizar la DB101, o la que ustedes quieran que esté libre, y cargarlos al CPU como parte integrante del programa. Las CPU ofrecen los SFB, normalmente son para comunicación, ya sea comunicación con una HMI o con otro PLC o con lo que sea, y para funciones especiales como PIDs, reguladores, timers especiales, funciones de ese tipo. Los SFC, igual, es una función programada integrada a la CPU, se pueden llamar desde cualquier programa de usuario, forman parte del sistema operativo, no se cargan como parte integrante del programa, y al igual que las FCs, las SFC son sin memoria y se ofrecen por un gran amplio conjunto de aplicaciones. Pueden ser operaciones, pueden ser funciones especiales que nos evitan tener que nosotros programar esa función. Entonces, con la SFC yo puedo utilizar esa ventaja. Ok, tipos de módulos de datos. Los datos normalmente son de 8 bits y son de 8 kilobytes, en el caso de la CPU 314. Eso quiere decir que tengo hasta 8191 espacios de memoria de 8 bits para guardar datos. Usted me dirá, no, eso no es mucho, es muy poquito. Sí es poquito, comparado si lo queremos guardar aquí es una canción, no nos va a alcanzar, o una fotografía. Pero lo que aquí vamos a guardar son datos, son bits, unos y ceros, son variables. Entonces, 8191 nos es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Habrá aplicaciones mucho más complicadas que no me alcance esta memoria y ya tengan que ir a un CPU de una mayor capacidad. Pero esto es la memoria que tengo de datos. Ok. ¿Dudas hasta acá? Antes de pasar a este punto. Ok, estamos claros entonces. ¿Cómo vamos a hacer las llamadas a los módulos? Vean que aquí estoy llamando a un FB. Entonces, yo ocupo llamar al FB7. Ese FB7 es el control vamos a ver, puede ser algo ahí como, digamos que es una banda transportadora.
Entonces, si yo lo ocupo llamar a él, yo tengo que decirle, ok, voy a llamar al FB7 y como es un FB, tengo que crear una DB de instancia. Entonces le digo, ok, FB7, usted va a utilizar esta DB de instancia. Esta va a ser su DB de instancia. Y sus parámetros van a ser, el valor de start va a estar asignado con la entrada digital 1.0. El stop va a estar direccionado con la entrada 1.1. La longitud, lo que usted va a recorrer, va a estar direccionado con la memoria W20. Y va a ejecutar el bit, simplemente va a ponerlo y va a guardarlo en la memoria 2.1. Eso es un bit. Eso es un word, eso es un bit, eso es un bit. Entonces, esto que está aquí son los parámetros. Cada vez que yo llamo a un bloque, voy a colocar esos parámetros. Y aquí voy a direccionar los valores, ya sean variables o sean constantes. Aquí yo puedo poner constantes, no hay problema. Pero lo normal es poner, en este caso, direcciones de entradas o de memoria. Esta es la forma en que yo hago la llamada en AWL. ¿Cómo lo hago en otros, como FUP, como bloques? Como FUP, esa es de esta forma, con un bloque, donde aquí tengo igual el nombre de la función, FB7, y aquí arriba aparece la DB de instancia, aquí aparece el enable, y aquí el enable salida, para saber si está habilitado, para que habilite otra cosa que esté más adelante. Y aquí vean que están los parámetros de entradas y de salida. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a trabajar, pero vean que aquí está la segunda forma con el FUP, que en escalera es muy similar también a esto. ¿Cómo están conformados los módulos? Estos FBs y estos FCs, ¿cómo están formados? Estos módulos tienen una cabecera que es de 36 bytes. Esto nosotros nunca lo vamos a tocar, eso está ahí. Ahí nosotros podemos utilizar esa cabecera para agregar algunas variables temporales, para agregar algunas entradas, definir algunas entradas y salidas, pero no vamos a poder aumentar este valor. Esto ya está definido en este tamaño. Después, tiene el cuerpo, el módulo, la sección de declaración, la sección de programa o de datos y la interfaz de descripción. Esta es la estructura básica. Es como la estructura machote. No siempre vamos a utilizar de esa forma, pero digamos que esta es la forma machote. Más adelante, cuando ustedes, vamos a crear ejemplos donde vamos a llamar a uno, vamos a crear uno, van a ver que esto es muy sencillo. No es que siempre vamos a utilizar esta cabecera, no es que siempre vamos a utilizar esta interfaz. Lo que sí vamos a utilizar siempre es el programa. Siempre vamos a colocar algún código y en algunas ocasiones vamos a colocar algunas cosas aquí en la cabecera. Entonces, aquí viene un ejemplo de una programación estructurada que habíamos visto un poco la semana anterior, donde este es un mezclador, donde aquí tengo diferentes tipos de líquidos y con ellos hago una receta. Entonces, simplemente aquí tengo sensores de nivel bajo, que son estos. Aquí tengo un mezclador, aquí tengo válvulas, aquí tengo productos A y B, aquí tengo una bomba, aquí tengo electroválvulas, y aquí tengo el dispositivo donde se van mezclando todos y de ahí se va haciendo la receta. Entonces, ¿cómo es ese procesamiento? ¿Cómo funciona el programa que voy a hacer? Bueno, primero tenemos el OV100, y se acordarán, el OV100 era uno de los bloques de organización que se ejecutaba únicamente en el arranque. Entonces, inicia el OV100 procesándose una vez después de conectar la alimentación, pues cuando inicia el PLC. Y ya aquí inicia el tiempo de ciclo. Después pasamos a leer los modos de entrada, ejecutamos el proyecto, el OV1 se ejecuta, ahí van todos los eventos, interrupciones, etcétera, llamadas a otros módulos, y después va a la escritura en la tabla de imagen de salida. Y vuelve el ciclo otra vez, pero no inicia aquí, sino que inicia en el tiempo de ciclo. Y acá lo que se está viendo como de forma resumida es que esto se ejecuta siempre de forma cíclica. Este es el programa que ustedes hicieron. Estos son los módulos de entrada que lee los valores de entrada y los asigna a un espacio de memoria. Y aquí
lee los valores de salida y los asigna al módulo de salida para que se pongan ya las salidas físicas. Y hace esto una y otra vez mientras el PLC está encendido. Siempre monitoreando el tiempo de ciclo, siempre viendo cuánto dura en ejecutarse todo este proceso. Ok, esta es la imagen que yo antes les mencionaba a ustedes de cómo hace el PLC para asignar los valores de salida y leer los valores de entrada. El PLC tiene dos bloques de memoria que se llaman PII y PIQ. El PIQ es un bloque de los valores de las salidas y el PI es un bloque de memoria para las entradas. Entonces, si vemos aquí en el bloque de programa, yo puse, bueno, aquí está el ejemplo, que la entrada 2.0 es la que yo voy a leer para ver si es 1 o un 0, para ver si este contacto está cerrado o está abierto. Entonces, este es el byte 0, este es el byte 1 y este es el byte 2. Entonces, esta sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esta ubicación es la 2.0. Entonces, él va a leer, como yo pongo esto acá, él va a ir a esta memoria y va a fijarse en el byte 2, en la posición 0, qué valor tiene. Y lo va a colocar aquí. Si es un 1, quiere decir que esto está normalmente cerrado, y si es un 0, quiere decir que esto está, perdón, que está cerrado, y si es un 1, quiere decir, si esto es un 1, quiere decir que esto está activo, que está cerrado. Si esto es un 0, quiere decir que esto está abierto, no está activado. Y así con cada una de estas de acá. Cuando él ejecutó esta rutina, acá va a llegar y va a asignarle el valor que dio como resultado, se lo va a colocar en el PIQ. Entonces, vean que este es el 4, 4. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí va a guardar el valor que le dio este resultado que está aquí. Entonces, aquí le dio un 1. Entonces, va a guardar ese 1 acá. Y el PLC, cuando vaya a asignarle a la salida, ya la salida física, si está cerrada o está abierta, va a leer esta memoria y le va a poner este valor. Y si es un 1, va a cerrar el contacto, y si es un 0, abre el contacto de salida. De esa manera es como hace el PLC esa forma en la que actualiza los valores de entradas y actualiza los valores de salida físicas cuando ejecuta su programa, lo que ustedes le programaron a él. No sé si quedó claro o quedó no tan claro. Profe, ¿Sí? la primera columna de derecha a izquierda es la columna de los ceros. O sea, eso se cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, aquí empieza el 0. Ahí empieza el 0. Igual aquí, Si aquí el 0. es un 1 va a ser abierto y si es un 0 va a ser cerrado, así es. Sí, esa es la lógica de los contactos. Cuando está activo, que es un 1, deja pasar, entonces está contacto cerrado. Y cuando es un 0, quiere decir que no está activo, entonces es un contacto abierto, no deja pasar. Ok, y ese valor se lo asignamos nosotros. Ese valor se lo asigna a la entrada digital. Él va a leer las entradas digitales y va a poner los valores aquí de acuerdo a las entradas. Entonces, por ejemplo, la entrada física 2.0, que es la entrada desde el módulo de entradas, ahí está conectado algo, un sensor o lo que sea, y ese sensor está activo. Entonces, por eso aquí queda guardado un 1. No sé si te quedó claro. Sí, mejor, profe, gracias. Perfecto. Ok, para nosotros esto es bueno saberlo, pero al fin y al cabo, cuando estemos programando el PLC, para nosotros esto es transparente. Todo esto se encarga del sistema operativo. Nosotros no nos preocupamos por eso. Nosotros solo nos vamos a preocupar por hacer este código. Ya el sistema operativo se encarga de hacer esto, de actualizar las imágenes, eso ya es trabajo del sistema operativo y nosotros no nos vamos a preocupar. Pero ustedes, como ingenieros, como otros ingenieros, tienen que saber cómo es que funciona. Entonces, por eso se los explico.
Y esto no solamente para Siemens, eso es, todos los PLCs trabajan de forma muy similar. Bueno, aquí repasamos un poco los bloques de organización, pero específicamente los de alarmas. Entonces, los OVs de alarmas me permiten ejecutar partes del programa dependiendo del tiempo y también me permiten reaccionar eficazmente a señales externas del proceso. Entonces, yo tengo alarmas horarias, tengo alarmas de retardo, tengo alarmas cíclicas y alarmas de proceso. Entonces, cada una de estas está definida por estos rangos de OVs. Entonces, si yo quiero tener una alarma horaria, tengo que utilizar un OV10 o hasta un OV17. Si quiero utilizar una alarma de retardo de 20 a 23, de alarma cíclica de 30 a 38 y de proceso de 40 a 47. Puedo utilizar cualquiera, nada más que esté libre. Entonces, la alarma horaria lo que hace es calcular el flujo de un proceso. Bueno, este es un caso de la mezcla. Al final de un turno, por ejemplo, es la aplicación. O como yo les decía, sonar la sirena a la hora de salida o a la hora de almuerzo. Entonces, yo configuro que el OV10, le pongo ahí que se ejecute a las 12 de mediodía, o se ejecute a las 7 de la mañana y se ejecute a las 5 de la tarde. Entonces, él siempre va a ejecutar la rutina en ese momento. Está la alarma de retardo, que por dar un ejemplo, controla un ventilador para que se pare 20 segundos después de parar un motor. Entonces, sucede una secuencia, algo pasa, en este caso el motor se detiene, inicia la alarma de retardo y 20 segundos después se va a parar. Estos 20 segundos no es que está relacionado con este 20, ¿verdad? Son cosas diferentes. Y puede ser una hora, puede ser 30 segundos, puede ser cualquier valor, ustedes lo configuran. La alarma cíclica muestrea el valor de la señal para el control de una planta. Ese es el ejemplo. Entonces, una alarma cíclica, yo puedo decir, cada minuto lea la entrada analógica y guarde ese valor. Lo va guardando ahí en un registro, lo va guardando o lo manda a un PLC, o lo manda a un sistema SCADA, o lo manda a algún otro lado para que se almacene. Entonces, yo puedo configurar que cada cierto tiempo él ejecute el OV y haga algo. Y la alarma de proceso es cuando yo le configuro a él que haga algo cuando sucede tal evento. Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, monitoreando el nivel de un tanque. Yo puedo decirle a él que cuando el nivel de tanque sobrepase el 80%, ejecute el OV40, y el OV40 lo que va a hacer es que va a activar una bomba para que empiece a drenar, por darles un ejemplo. Entonces, esos son los alarmas de proceso. Estas son configurables, todas estas son configurables por ustedes. Ustedes las configuran de acuerdo a los requerimientos. Igual, no necesariamente tengo que usarlas siempre. Si yo no quiero o no ocupo una alarma horaria, simplemente no la uso. Nada más tienen que saber que existen y que están dentro de estos OVs. Pero si no las usan, no hay problema. Ok. Ejecución de programas según el tipo de procesamiento. Ya vamos a terminar, así que tranquilos, ya vamos para que no se sientan abrumados. Vamos a iniciar. Aquí inicia el programa y viene con el arranque. Hace una comprobación. Recordemos que el arranque es el OV100 o 101. Empieza el procesamiento cíclico, que es el OV1. Se puede dar una alarma de proceso, se puede dar una alarma cíclica, se puede dar una alarma horaria, alarma de retardo, tratamiento de errores, y vuelvo al inicio. Entonces, aquí lo particular es que siempre, después de estas alarmas, siempre se ejecuta primero el OV1, y después van todos estos procesos de estas alarmas configurables, excepto esta que ya no tratamiento de errores. Pero todas estas van en esta secuencia, y siempre va a ir en esa secuencia. Aquí volvemos al tiempo de ciclo, que ya viene un poco más detallado. El tiempo de ciclo es el tiempo que transcurre durante un ciclo del programa y está constituido por el tiempo de ejecución del sistema operativo, el tiempo de transferencia de las imágenes, ¿se acuerdan? Lo que hablamos antes de las entradas y las salidas, el tiempo de ejecución del programa que ustedes le configuran, ustedes le programaron, los temporizadores, funciones integradas, cargas por alarmas, las que ya configuramos con los OVs, y cargas por comunicación. Entonces, eso todo es el tiempo de ciclo. Y por eso que el tiempo de ciclo no siempre dura igual. Ahí va variando. A veces un poquito más, un poquito menos. Lo que hay que garantizar es que nunca
se extienda más de la cuenta. Entonces, aquí viene un caso donde es importante saber el tiempo de respuesta. ¿Qué es el tiempo de respuesta? Es el tiempo que transcurre entre el conocimiento de una señal de entrada y el cambio del estado de la señal de salida correspondiente. Y ese cambio va a depender del tiempo del ciclo, del retardo de las entradas y del tiempo de rotaciones en la red Profiles. Este tiempo de respuesta estamos hablando que es del orden de los microsegundos a los milisegundos, dependiendo de las capacidades del CPU. Entonces, para nosotros es instantáneo. Por ejemplo, aquí se activó la entrada y la entrada realmente se activó este tiempo después. Aquí, perdón, la salida se activó ese tiempo después. No fue instantáneo, no fue en el momento que yo activé la entrada, la salida se activó según la lógica que yo programé. Digamos que la entrada, cuando este se active inmediatamente. Yo lo programé así en el PLC. Vean que no fue inmediato. Ese es el tiempo de reacción. Esto es en el orden de los microsegundos o los milisegundos. Es algo muy corto tiempo. Pero recordemos que como el PLC primero lee las entradas y después actualiza los valores de salida, ese es el tiempo que va a durar y está muy asociado al tiempo de ciclo. El tiempo que dura el CPU ejecutando todo eso. ¿Que eso es importante? Normalmente no. Normalmente eso no nos va a afectar en nada, pero hay ciertas aplicaciones donde se requiere que esos tiempos sean muy pequeños. Entonces ahí entra en cuidado este detalle. Si yo ocupo que el sistema responda casi de forma inmediata, un PLC no es mi solución, porque el PLC es relativamente lento comparado con un FPGA, por ejemplo. Si yo ocupo que un sistema actúe de forma instantánea, ya no puedo utilizar un PLC, tengo que irme hacia un FPGA o otro tipo de tecnología que responde con una mayor rapidez. Pero ya es un tema de otra cuestión, pero nada más es para que ustedes lo conozcan. Ok, esto es igual del tiempo de los tiempos, no vamos a profundizar mucho en eso. Y aquí nada más viene un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo es un proyecto en Step 7, pero del software viejo, no del TIA Portal, sino del antiguo. Antes del TIA Portal estaba Step 7 básico y estaban divididos en varios programas, no era todo uno solo. Y entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo era antes, vean que feo se veía. Pero igual, si ustedes alguna vez les toca ir a alguna empresa donde tienen una versión vieja de Siemens, van a encontrarse con ese tipo de programas que no son tan diferentes a lo que ustedes ya van a profundizar con el TIA Portal, pero estéticamente sí cambia un poco. En funciones es casi lo mismo, nada más que el TIA Portal nos ayuda a que integra todo en un solo programa y nos facilita eso. El problema es que es un poco pesado, entonces una por otra. Entonces, muchachos, no sé si tienen alguna consulta. Profe, ¿nos vas a hacer un ejemplo montado en el TIA Portal? Ya casi llegamos a eso, hasta la próxima semana empezamos con los ejemplos. Ok. ¿Ok? Eso sería lo que es la teoría de lo que es el Step 7 con el TIA Portal y la forma en que lo trabajan los PLC de Siemens, que igual no varía tanto a un PLC de otra marca, tiene sus similitudes, igual ahí tienen que revisar si van a utilizar un Allen Bradley, tiene sus particularidades, pero casi todos son muy similares. Recuerden que la idea es que se apoyen con este material. Entonces, aquí viene práctica de lo que hemos hablado y profundicen también en algunos conceptos para que tengan mayor conocimiento de lo que hemos conversado. No tienen que leérselo todo, digamos, ya aquí a esta página ven que ya hemos entrado a unas cuestiones de otros ejemplos de programación y demás, pero por lo menos las primeras páginas para que sí complementen con lo que hemos visto. Este documento les va a servir para casi que todo el curso.
Entonces ahí les queda como un material bastante completo para lectura. Ya para la próxima semana, ya vamos a empezar a ver ejemplos, van a programar ustedes ya en el PLC, vamos a utilizar el simulador, vamos a ver cómo funciona el simulador, y vamos a trabajar más con lo que es el TIA Portal. Entonces, si no hay más dudas de teoría, quedaríamos hasta acá con lo que es la teoría como tal, y ya empezaríamos más a la parte práctica, la parte de desarrollo de lo que es con el PLC. Profe, aún no ha subido lo de las licencias, ¿verdad? Y claro, hace la semana pasada. ¿En qué parte está? Es que viera que sí lo estuve buscando y no supe cuál era, sinceramente yo. Tienes que revisar el video de la semana pasada donde se detalla cómo hacer la instalación y los programas están aquí. Y ahí vienen las licencias también. Ok, perfecto, gracias. ¿Justo? Ok, jóvenes, entonces no sé si hay alguna consulta de la teoría. Ok, entonces nos escucharíamos la próxima semana y ya entraríamos con ejercicios como tal. Y por tal razón, si tienen algún problema con el TIA Portal, escríbanme, mándenme el WhatsApp ahí para ver cómo lo resolvemos, para asegurarnos de que todos les trabaje de forma sin problemas. Lo que voy a hacer ahorita es pasarles un machote. Entonces, con ese machote lo abren. Si no les da ningún problema, ninguna falla, entonces quiere decir que tienen el TIA Portal funcionando sin problemas y ya nos garantiza que no vamos a tener ningún inconveniente para la próxima semana. Profe, la clase, igual, siempre nos conectamos a las 7, o... Sí, igual. Ok. Ok, entonces nos escuchamos la próxima semana. Cualquier duda recuerden el WhatsApp o por correo. Y estamos en contacto. Que pasen buena noche. Listo, profe, pura vida. Yo me conecté un poquillo tarde, no podía, no sé, la conexión no me servía. Pero sí, ahí voy a ver la grabación para ponerme el día con todo. Ok, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Gusto.